Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Durante 30 años este hombre se hizo pasar por Jesús. Ahora pasará los próximos 12 años tras las rejas. Una historia que lamentablemente hemos escuchado más de una vez. Figuras con supuestas revelaciones divinas, discursos apocalípticos y promesas de redención, que terminan por arrastrar a sus seguidores a un verdadero infierno. Entre el abuso, la manipulación y la destrucción, estas personas enloquecen de poder y dejan un camino de dolor, todo por satisfacer sus deseos más oscuros. La vida de los demás les importa poco si eso significa conseguir lo que quieren. Su nombre real es Sergei Torov, aunque el mundo lo conoce como Vissarion, el autoproclamado Jesús de Siberia. Un ex policía de tránsito que un día aseguró haber sido tocado por una revelación divina. Así nació su secta, en lo profundo del bosque, reuniendo más de 10.000 seguidores alrededor del mundo, todos dispuestos a entregarle su vida entera. La promesa, salvación, la realidad, caos y muerte. Hoy por fin está tras las rejas, sentenciado por los crímenes que salieron a la luz. El supuesto Mesías resultó ser lo que muchos temían, un impostor. Qué irónico, un manipulador, un depredador espiritual, oculto tras la máscara de un salvador. Pero la gran pregunta es, ¿quién fue realmente este hombre? ¿Y cómo logró manipular a tantos durante tanto tiempo? Antes de las túnicas blancas, antes de ser llamado Cristo, antes de que miles se arrodillaran a sus pies, Sergei Anatolievich Torov era solo eso, un hombre más nacido en la Unión Soviética. Nació en 1961, en la ciudad de Krasnodar, al sur de Rusia. Su infancia como la de muchos otros, sin lujos, sin fama, sin visiones ni profecías. Durante sus 20s, prestó servicio militar como sargento en Mongolia. Después, trabajó en una fábrica metalúrgica y más tarde como oficial de tránsito en Minusínsk, una ciudad en Siberia. Un hombre común con una vida ordinaria. Pero nadie a su alrededor podía imaginar lo que vendría después. En 1989, su vida dio un giro inesperado. Fue despedido de su puesto como inspector de tránsito. Y lo curioso es que, según los informes, había sido un buen empleado, un hombre disciplinado con 9 reconocimientos en su historial. Aún así lo dejaron ir. Y fue ahí, en ese momento de quiebre, cuando algo dentro de él comenzó a cambiar. Ese momento no fue solo un despido, fue un punto de quiebre, un sacudón interno, el inicio de su transformación. Años después él mismo lo confesaría, sintió algo brotar desde dentro, con violencia, como si durante mucho tiempo hubiera estado conteniéndolo. Tal vez sentía que su vida no estaba yendo como esperaba. Había sido disciplinado, leal a su trabajo, y aún así lo había dejado todo atrás. Quizás se hartó de que otros decidieran por él, de vivir dentro de un sistema en el que jamás tuvo protagonismo. Y en medio de esa frustración, nació un impulso oscuro, el deseo de controlarlo todo, no una parte, sino todo. Así que en lugar de buscar otro empleo, decidió algo distinto, se independizó, pero no para fundar una empresa ni para ser su propio jefe. Quería ser el jefe de todos. Literalmente, de todos. En 1990, Sergei Torov afirmó haber recibido una revelación divina, una experiencia interior profunda y sagrada, que según él, venía directamente de Dios. A partir de ese momento todo cambió. Su supuesto despertar espiritual le dio un nuevo propósito: crear su propia religión, una fe extraña, una mezcla de símbolos, doctrinas y creencias tomadas de distintos lugares, fusionadas en algo nuevo, algo que solo él entendía del todo. Para su nueva fe, tomó prestado de todo. De la Iglesia Ortodoxa rusa, del budismo, y claro, como buen pseudomesías moderno, también del Apocalipsis. Porque, ¿cómo iba a mantener a sus fieles atados al miedo? Además, adoptó un estilo de vida vegano, promovió el colectivismo y defendía prácticas ecológicas. Estas ideas no solo marcaron su forma de vivir, sino que se convirtieron en los pilares doctrinales de lo que predicaría después a miles de personas. El contexto histórico fue su mejor aliado. La Unión Soviética se derrumbaba, el comunismo, que por décadas fue la única verdad, se desmoronaba frente a todos. Y con él se desvanecía la fe en las instituciones, en la política y en la vida misma.
El país estaba en crisis, millones de personas perdían sus empleos, esperanza y propósito. Había un vacío, moral, ideológico y espiritual. Y en medio de ese vacío, emergió Sergei Torov, clamando ser la voz de Dios en la tierra. En 1991, Sergei fundó oficialmente la Iglesia del Último Testamento, en la región siberiana de Krasnoyarsk. Poco después, cambió su nombre a Vissarion, que significa el que da nueva vida. Su mensaje envolvente y mesiánico atrajo a miles, especialmente a quienes vivían en zonas rurales y golpeadas por la pobreza. Ellos no solo vieron en él una guía espiritual, vieron a un Salvador. En 1995, Vissarion y sus seguidores levantaron una aldea aislada en plena Siberia, la Morada del Amanecer, también conocida como Sun City. Allí, formaron una comunidad autosuficiente, regida por normas estrictas. No se permitía fumar, ni beber alcohol, ni siquiera decir malas palabras. Parecen reglas comunes, pero había más. La lista de restricciones era larga y radical. Prohibido comer carne, nada de café, ni té, ni azúcar, ni pan con levadura, ni productos derivados del trigo. Incluso el dinero estaba totalmente vetado. Vissarion creó hasta su propio calendario. La celebración más importante era el 18 de agosto, día de su primer sermón. Y la Navidad no era el 25 de diciembre, sino el 14 de enero, la fecha en la que, según él, Jesús había reencarnado en su cuerpo. Pero como veremos, la vida en esa comunidad tenía un costo muy alto. El carisma de Vissarion no alcanzaba a ocultar las sombras que se escondían dentro de su paraíso. Por ejemplo, se separó de su esposa para casarse con una joven de 19 años. Una mujer que había vivido con él desde que tenía 7. Sí, desde los 7 años. ¿El nivel de control? Inimaginable. Y eso no era todo. Sus líderes espirituales presionaban constantemente a los fieles por dinero, dejando a muchas familias sin nada. Además, trabajaban sin salario, no por voluntad, sino por obligación espiritual. El sacrificio físico era visto como una prueba de fidelidad al Mesías. Mientras tanto, el Jesús de Siberia disfrutaba desde su mansión el fruto del trabajo ajeno. Según los documentos judiciales, al menos 16 personas fueron reconocidas como víctimas de daños morales. Y al menos 6 sufrieron daño físico por las condiciones laborales impuestas y la explotación dentro de la comunidad. Pero quizá lo más trágico fue su doctrina antimédica. Una enseñanza peligrosa que le costó la vida a más de uno. Elena Melnikova, quien testificó contra Sergei, recordó sus palabras. Conócete a ti mismo. Desde ahora, la carne debe sanarse a sí misma. En la mayoría de los casos, la enfermedad es un castigo por no mantener la carne en armonía con la naturaleza. Para Vissarion, la enfermedad no era un asunto médico, era espiritual. Si estabas enfermo, era porque estabas en desacuerdo con su doctrina, y esta creencia tuvo consecuencias reales. Según diversos reportes, varias personas fallecieron por enfermedades que pudieron tratarse, pero en vez de medicina, les pedían más oración. Elena Melnikova relató que hubo casos absurdos, en los que tanto adultos como niños murieron por no recibir atención médica. No sabemos con certeza cuántas vidas se perdieron por esta política. Pero la gran pregunta es, ¿cuántas más pudieron haberse salvado? Y lo más inquietante, Sergei también hablaba de una batalla final, una guerra sangrienta que vendría cuando la humanidad alcanzara su última etapa. Muchos sabían que todo terminaría mal, porque era evidente que esta historia no terminaría en redención, sino en tragedia. Este hombre se decía Cristo. Se proclamaba Salvador, la voz viva del Padre en la tierra. Pero frente a todo esto, las muertes evitables, la explotación, el abandono médico, el abuso de poder. La pregunta es, ¿qué clase de Salvador deja ese tipo de frutos? Porque como dice la Biblia, por sus frutos los conocerás, y con este Jesús siberiano ya no hay duda alguna de quién era realmente. Y así, finalmente tras casi 30 años de mentiras, abusos y control total, el Estado ruso intervino. El 22 de septiembre del 2020, una operación aérea del Servicio Federal de Seguridad descendió en helicóptero sobre las aldeas del culto. Allí arrestaron a Sergei Torov, junto con sus 2 principales aliados, Vadim Redkin y Vladimir Vedernikov. Los 3 fueron acusados de fundar una organización religiosa ilegal, de causar daño físico y psicológico grave, y de violar derechos y libertades de sus seguidores. Durante el juicio, todos se declararon inocentes. Negaron los abusos, minimizaron su responsabilidad y aseguraron no haber manipulado a nadie. Pero las pruebas eran muchas, contundentes. Hace apenas unas semanas,
Un tribunal ruso los declaró culpables y les ordenó pagar más de $500,000 en compensación a las víctimas. Además, Sergei fue condenado a 12 años de prisión en una colonia penal de alta seguridad. Sus colaboradores, a 12 y 11 años respectivamente. Esto significa que Sergei no saldrá libre hasta el año 2037, cuando tenga 76 años. Y con suerte, ese será también el final de su engaño, de su poder y de su capacidad de hacer daño. Así terminó la historia del supuesto Jesús de Siberia. Tras las rejas. Una historia que nos recuerda por qué debemos estar atentos. Porque no basta con escuchar promesas, ni dejarse impresionar por palabras, ni siquiera por títulos. Porque muchas veces, el mal no llega con cadenas, llega con sonrisas, con promesas de libertad, con palabras bonitas que seducen y desarman. Pero su verdadera naturaleza se ve en lo que dejan atrás, en los frutos que producen. Y con suerte, ese será también el final de su engaño, de su poder y de su capacidad de hacer daño. Y hay algo más, algo quizás más importante. No se trata solo de observar a los demás, ni de juzgar sus frutos. También se trata de mirar hacia adentro, de examinar nuestra propia vida, de preguntarnos, ¿qué frutos estoy dando yo? ¿Estoy viviendo una verdad o una mentira bonita y vacía por dentro? Porque así es como se reconoce a un falso Mesías, por lo que deja. También se reconoce una vida íntegra por lo que siembra. No basta con creer algo, hay que vivirlo, encarnarlo. Permitir que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. Porque sí, por sus frutos los conocerás, pero también por los tuyos. Wrestling with spam calls, phishing emails, or annoying scam texts? It's happening because your private information is being sold across the web. PCmatic Delist offers a free exposure scan showing which data brokers and people search sites are selling your data. Then, with a basic upgrade, PCmatic Delist completes the opt-out process to get your private information delisted. Stop the annoyance and safeguard your private information now. Visit www.pcmatic.com today.